Bienvenidos todos y todas. Eh, bueno, voy a comenzar presentando la primera de las presentaciones de ahora, que es precisamente, bueno, en el programa aparece la mía, entonces, bueno, pues soy doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, presidente de CEPANCINE y trabajo en el doctorado en humanidades de la UAM Xochimilco en la línea de teoría y análisis cinematográfico. Ayer se presentó mi libro de estética y semiótica del cine. Y bueno, pues voy a presentar entonces una, un modelo que permitiría identificar los paradigmas en la evolución de la ciencia ficción. Entonces voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, pues son esos paradigmas de la ciencia ficción. Em, lo que propongo es la existencia de tres paradigmas, aunque en realidad el segundo tiene dos momentos, ¿no? Y podemos hablar de una ciencia ficción clásica, donde irrumpe un elemento extraño al universo de los personajes, una primera modernidad, donde los personajes tienen encuentro con lo otro, una segunda modernidad, donde hay encuentros con uno mismo, y una ciencia ficción posmoderna que se caracteriza por la hibridación genérica y los remakes irónicos de películas canónicas. Bueno, voy a presentar solo algunos casos representativos de cada uno de estos paradigmas. Y en el caso de la ciencia ficción clásica, pues si tomamos solamente la segunda mitad del siglo XX, podemos empezar con el caso del día que la Tierra se detuvo, donde por supuesto ya empieza a ver como había ocurrido desde décadas anteriores el encuentro con seres extraterrestres, ¿no? Se trata de un género fantástico y es una eh, dominante en esta tradición. O, por ejemplo, esta película eh, del año 54, donde hay este encuentro con esta irrupción de hormigas gigantes como una supuesta consecuencia de la radiación nuclear, igual que muchos otros seres, por ejemplo, mujeres de 30 metros de altura, o el caso de Godzilla, que es una hibridación ya con la tradición japonesa, pero que ha dado lugar a distintas eh, versiones, ¿no? Ligadas incluso con el mito de King Kong, ¿no? Más adelante, incluso ha dado lugar a una serie televisiva más reciente. Bueno, en el año 57 aparece el increíble hombre menguante, también que se va haciendo cada vez más pequeño, también como consecuencia de las radiaciones nucleares. Aquí lo vamos enfrentándose a una tarántula. O la primera versión de La Mosca, del año 58, donde esta irrupción se vive en carne propia porque el protagonista, por un error de laboratorio, se convierte él mismo en una mosca, aquí tratando de explicar la situación a su pareja. Y como sabemos, hay un remake donde vemos aquí el momento en el que el científico está saliendo de esta cápsula de laboratorio y es parcialmente humano y parcialmente ya es una mosca, ¿no? Bueno, en el año 68 es el año de Odisea del Espacio, donde hay también este encuentro con este universo extraño, ¿no? Que dio lugar a esta secuencia, esta secuela. Y después en el año 71, la primera versión de Amenaza Andrómeda, que es precisamente una epidemia incontrolable que dio lugar a por lo menos un remake muy conocido. Bueno, al hablar de la primera modernidad, es decir, de los encuentros con la otredad, eh, hay un referente muy importante que es Metrópolis del año 27, donde, como sabemos, en realidad el otro es la otra clase social, ¿no? Hay un intento incluso de reconciliación de
dentro de la lucha de clases. Pero bueno, pasando a la segunda mitad del siglo XX, algunos referentes importantes son, en primer lugar, Fahrenheit 451, basado en la novela de Bradbury, desde el año 66, dirigida por François Truffaut, aunque también hay ya una versión más reciente y una de HBO de hace pocos años, porque es un tema recurrente, ¿no? En el año 68 se produjo la primera parte del planeta de los simios, donde en realidad el otro, que es esta otra especie, es en algunos momentos más humana que los propios seres humanos, que es el principio narrativo de esta secuencia, de esta serie. Y en el año 73, uno de los primeros trabajos donde se muestra el, eh, el posible momento en el que las tecnologías se convierten en una amenaza para, para los humanos, aquí en Oestelandia, con Yul Brynner, donde este cyborg pierde el control y empieza a matar a los humanos en este centro recreativo, que dio lugar a una serie de televisión muy reciente y que también ha dado lugar a este volumen de reflexiones sobre la dimensión filosófica y muy pesimista de esta serie. Y en el año 73 se produce Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, que es también un caso interesante porque corresponde al año 2022, ¿no? Desde el año 73 se imaginaba cómo sería el mundo en 2022. Y bueno, como sabemos, estas galletas verdes se producen con seres humanos que son, digamos, reciclados, pero esto es todavía en la película es un secreto de Estado, pero bueno, el mismo espectador lo descubre y se han hecho estas imágenes paródicas, ¿no? Es algo tan bueno como es humanamente posible, o estos recetarios de Soylent Green, o esta idea de que hay personas reales en cada bocado, cuando el hambre ya era historia, como ven aquí en el año 2022, o esta parodia de refresco, ¿no? Disfrute Soylent Green, es gente real, ¿no? Bueno, aquí podemos ver en esta infografía justamente la perspectiva, ¿no? Es decir, los años en los que se ubica imaginariamente lo que ocurriría en el futuro. Y la fecha más próxima en este mapa futurista, como decía, es el caso de Soylent Green, pero ya se va acercando, por ejemplo, el 2027 de los niños del hombre y así sucesivamente, ¿no? Bueno, poco después, en el 75, la primera versión de Las Esposas Perfectas, que son perfectas porque ya no son las esposas reales, sino que han sido sustituidas también por cyborgs, cosa que descubre la vecina más reciente. Y bueno, en el remake, la protagonista es aquí Nicole Kidman. Y en el año 77 hay otro encuentro, en este caso muy positivo, con la otredad, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, que también ha sido interpretada como una alegoría del encuentro eh, con China, ¿no? Con esta otra potencia política. Y bueno, en el año 78, Usurpadores de Cuerpos, que es la primera película importante de zombies, que ha dado lugar pues, prácticamente a un género. Actualmente ya se piensa en el cine de zombies como una alegoría de los migrantes, ¿no? Durante la pandemia se escribieron varios estudios que hacen pensar que ese es el sentido que tiene este otro. Y lo mismo ocurre con el caso de los vampiros, que no es precisamente ciencia ficción, pero está muy próximo a los zombies y que hablan de la otredad de carácter sexual, ¿no? Pues bueno, en el año 79, la primera parte de Alien, donde por cierto Ripley, la sobreviviente mujer, se enfrenta
a este monstruo y lo vence, precisamente con sus armas de género. Bueno, en el año 84, la primera parte de Terminator, otro tipo de cyborg eh, parcial. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta compilación de estudios sobre Terminator y la filosofía, eh, pues el título es I'll be back y por lo tanto existo, ¿no? Una integración de filosofía cartesiana con tecnología. En el 97 es Gattaca, esta reflexión muy aguda sobre los riesgos de la manipulación genética. Y en 2014 Ex Machina, donde ya este cyborg no solo es también más calculador que todos los personajes, sino que se vuelve una mujer fatal o una especie de máquina fatal, por decirlo así, es al mismo tiempo seductora y peligrosa. Bueno, y entramos a la segunda modernidad, donde hay encuentros con uno mismo, empezando con Solaris, la versión de Tarkovsky, donde el protagonista se reencuentra con su esposa, que ya estaba muerta, y con las imágenes de su propia infancia, que también recupera, incluso en esta nueva versión con George Clooney. Y bueno, en el año 97 es Contacto, donde también la científica protagonista hace un viaje a otra galaxia, pero en realidad es un reencuentro con su padre, ¿no? Que murió de manera repentina y no tuvo tiempo de despedirse de él, ¿no? Bueno, el año 99 es, como sabemos, La Matrix, donde el personaje debe, igual que el espectador, decidir entre una experiencia u otra, ¿no? Entre eh, color rojo, que representa lo desconocido y amenazador, o lo más familiar, ¿no? Bueno, en 2013, ella, donde hay también otro encuentro con la propia imaginación, ¿no? Teniendo como referente una, un programa diseñado por otros, ¿no? Y en 2014, Interestelar, que es probablemente la película más próxima a la ciencia real, cuyo guión fue elaborado por un par de científicos, ¿no? Aquí vemos precisamente la ciencia que contiene esta película, que también es una reflexión sobre la identidad propia, la capacidad de amar y de recuperar la memoria. Bueno, en 2015, El Rescate es también una reflexión sobre la capacidad de supervivencia. Y en 2016, La Llegada, donde este encuentro con estos seres extraterrestres es solamente un pretexto para hacer un viaje al interior también de la memoria de la protagonista, que es una lingüista. Y bueno, más recientemente surgió el paradigma de la ciencia ficción posmoderna, donde hay más bien una hibridación con otros géneros y una resemantización de versiones canónicas. Y se inicia precisamente con Blade Runner en el año 82, donde hay una hibridación con el cine negro y hay por cierto, una literatura muy interesante, ¿no? Acerca de esta película. O el caso de Robocop, como una hibridación con el thriller. En Volver al Futuro, la tercera parte del año 90 es la hibridación con el western. Y en el año 97, Parque Jurásico, como un laboratorio de experimentación con estrategias de suspenso narrativo. Y en 2004, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que en este experimento neurocientífico en realidad se exploran las posibilidades de la comedia romántica, ¿no? En 2010, en El Origen, pues hay una estructura de narrativa policíaca, de estas formas de experimentación con la imaginación. Y en 2012 se inicia Black Mirror, ¿no? Como una forma de
ciencia ficción de terror. En 2012 Al revés, como también otra forma peculiar de comedia romántica. Y bueno, en conclusión, podemos decir que la ciencia ficción es parte de la narrativa fantástica y consiste en la elaboración de alegorías sobre la condición humana construidas con elementos de la imaginación científica y tecnológica. En la historia de la ciencia ficción, en el cine, es posible identificar 4 momentos paradigmáticos que en ocasiones se superponen en un mismo momento histórico. En la ciencia ficción clásica, se narra el momento en el que irrumpe en el universo familiar un elemento desconocido y extraño que exige una explicación racional que con frecuencia no existe, ¿no? Esto le da un carácter precisamente como fantástico, o sea, alejado de lo maravilloso. Aquí encontramos toda clase de amenazas provenientes del exterior de los personajes, pero que ellos no pueden controlar. Y todas estas situaciones, como en el cine de terror, amenazan tanto la integridad física y mental como con frecuencia la vida misma del protagonista. Por su parte, en la ciencia ficción moderna hay 2 paradigmas, la primera modernidad y la segunda. En la primera, los personajes se enfrentan a distintas formas de la otredad y en lo que podríamos llamar la segunda modernidad, la experiencia de lo extraño llega al personaje protagonista a reconciliarse con una dimensión específica de su propia memoria. Por último, en la ciencia ficción postmoderna puede existir cualquiera de estas variantes, pero siempre se hibridizan con algún género clásico, que puede ser cine negro, western, thriller, suspenso o comedia romántica, que es lo más frecuente. Así, los paradigmas de la ciencia ficción se condensan en el siglo XXI y recuperan de manera irónica la tradición de la ciencia ficción construida a lo largo del siglo XX y persisten en la memoria del espectador también como alegorías de una vida distinta de la cotidiana, pero siempre posible en el imaginario colectivo. Bueno, muchas gracias y bueno, dejo de compartir. Y bueno, creo que tenemos las preguntas al terminar la mesa. Entonces, bueno, vamos a tener ahora la siguiente presentación y me da mucho gusto presentar a Daniel Monge y Melissa Concha. Entonces empiezo con perfil de Daniel Enrique Monge Abril. Bueno, él es realizador de cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en artes plásticas y visuales de esa misma universidad, doctor en imagen, arte, cultura y sociedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente es el director del programa de cine y televisión de la Universidad Agustiniana en Bogotá y ha sido docente en múltiples universidades en Colombia y en México. Ha publicado varios libros, entre los que destacan Mitologías y modos de existencia de los fotógrafos viajeros y Conversaciones sobre cine. Y por su parte, presento también a Melissa Avendaño Tocanchón. Eh, Ella es docente universitaria en la modalidad de pregrado y posgrado desde 2016. Es estratega de comunicaciones y asesora en procesos de comunicación digital, cultura, transformación digital y apropiación de las TIC. Es magíster en desarrollo humano, especialista en herramientas virtuales para la educación, especialista en gerencia multimedia, comunicadora social y periodista. Es apasionada por el impacto de la tecnología en la sociedad y la incorporación de las humanidades digitales en el desarrollo personal y colectivo a través de la comunicación persuasiva, la creación, la accesibilidad, la docencia y la investigación social. Bueno, nos van a presentar eh, Daniel y Melissa un mapeo histórico de los elementos de la ciencia ficción en el cine colombiano de 1920 a 2020. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esa introducción. Permítanme, comparto pantalla. Cuéntenme si me ven en pantalla completa ya. Perfecto. Entonces déjenme contarles un poquito del proyecto de investigación en el que estamos trabajando la profesora Melissa Avendaño y yo. Nosotros, como parte de nuestra labor en la Universitaria Agustiniana, estamos trabajando proyectos de investigación que tienen una vinculación presupuestal a la carga de la universidad.
nosotros comenzamos por un accidente. Este proyecto comienza por un accidente en la historia del cine colombiano. Es una película que se llama Memoria, dirigida por Apichatpong Guaracetakul, producida por Tilda Swinton, protagonizada también por Tilda Swinton y varios actores colombianos. Y la película se hizo en Colombia con presupuesto colombiano, con equipo colombiano, todo el equipo es colombiano, a pesar de que el director y la productora son de origen extranjero. Es una cosa muy importante a tener en cuenta acá, es que si ustedes conocen un poquito el cine de Apichatpong Guaracetakul, van a suponer que efectivamente él no está muy por el lado de la ciencia ficción, sino justamente por estos nuevos géneros hibridados. Entonces, al finalizar esta película, lo más común que pasaba en la sala de cine cuando la gente se paraba de verla era la pregunta, bueno, ¿acabo de ver cine colombiano? No lo sé. Y la otra pregunta es, ¿esta película es ciencia ficción? Tampoco lo sé. Entonces, a partir de esas dos preguntas, decidimos como tratar de responderla. Solo para poder responder esta pregunta, nos dimos cuenta que actualmente no existe una delimitación clara del género de la ciencia ficción. Para comenzar nuestro proyecto de investigación, decidimos utilizar una definición de género que tuviera en cuenta el aspecto cinematográfico, entender el género como una cuestión de mercadeo cinematográfico una vez la película está terminada. Entender el género como un problema de la creación, tanto en el aspecto dramatúrgico como en el aspecto meramente formal de la película. Y por supuesto, acá fue donde nosotros decidimos utilizar esta diferenciación que existe entre los procesos sintácticos y semánticos dentro del género de la ciencia ficción para poder articular nuestro proyecto. Y ahorita les explico un poquito más por qué hicimos esto y pues justamente las ventajas que ha tenido utilizar esta metodología. Y también entender el género como procesos históricos pertenecientes a un campo social particular. En el caso nuestro, el campo social del cine colombiano. Para comenzar, nosotros utilizamos una definición bastante tradicional de la ciencia ficción. Vamos a utilizar la definición de Darko Subin, en el que la ciencia ficción es un género que es literario y cinematográfico, cuyas condiciones necesarias y suficientes son la presencia y la interacción del extrañamiento y la cognición, y cuyo recurso informal más importante es un marco imaginativo distinto del ambiente empírico del autor. Importantísimo acá tener en cuenta que Darko Subin no está hablando de cine, nosotros le estamos metiendo la parte cinematográfica a partir de otros autores que analizan a Darko Subin y que nos permitieron construir el apartaje teórico para introducir la parte cinematográfica. Lo más importante dentro de la teoría de Darko Subin para poder identificar algo como parte del corpus es el novum, este concepto que es un fenómeno que nos permite llegar a este extrañamiento y esta cognición de la que hablamos en la definición, y es que el ambiente donde vive el autor, la persona que está creando, no tiene vamos a llamarlo también por un poquito ahorrar tiempo, esta cosa tecnológica diferente que crea un mundo paralelo. Es un mundo donde no vive el autor, la persona que está haciendo la película o la persona que está haciendo el libro. Por el caso de inteligencia artificial, para otros es muy sencillo recordar, o de los juguetes, o de los superjuguetes durante todo el verano, que es el cuento donde sale la película. Estamos en un mundo donde hay robots súper inteligentes y la gente puede comprarlos, puede poseerlos. Entonces, eso crea un mundo donde nosotros no vivimos. Y es un mundo que, a diferencia del resto del fantástico, nos presenta a nosotros un puente real entre lo literario y lo extraliterario a través de este conocimiento científico que nosotros tenemos, a través de una posibilidad teórica de que esto exista. Dicho esto, nosotros para hacer esta investigación subdividimos en todos estos subgéneros de la ciencia ficción nuestro cuerpo de estudio, tratando de encontrar a través de los elementos sintácticos la forma en la que se articulan dentro de cada una de las películas. Entonces estamos buscando las estructuras y los elementos visuales que refieren a la ciencia ficción. Para esto, nosotros empezamos basándonos en esta investigación que tengo acá en mi mano. Es un libro que se llama Cuerpos Luminares y de otras dimensiones. Es parte de una investigación postdoctoral del doctor Rodrigo Bastidas Pérez, un experto en ciencia ficción latinoamericana, obviamente especializado en la colombiana, pero también tiene amplios estudios en la ciencia ficción boliviana, argentina y mexicana, y un poquito en la brasilera. Él ha hecho todos estos estudios y él escribió el año antepasado, él escribió este libro Cuerpos Luminares,
donde está esta misma investigación que estamos haciendo nosotros, pero desde la literatura. Es una investigación que se va hasta el siglo XVII y empieza a encontrar elementos y formas en obras que obviamente no son ciencia ficción, porque la ciencia ficción todavía no se había inventado, pero sí se encuentran en cualquier parte de la ciencia ficción como corpus. Muy interesante que al empezar nosotros a buscar descubrimos que nadie ha hecho esta tarea para la televisión, la radio, los cómics o el cine. Y siendo un tema de especial interés para nosotros, decidimos empezar por lo que da origen al lugar donde trabajamos, que es el cine como tal. Dividimos nuestro objeto de estudio entre largometrajes y cortometrajes en esta primera etapa que hicimos este año hasta que ya está terminada. Estudiamos largometrajes y en una posterior vigencia presupuestal esperamos poder inscribir un proyecto para trabajar en cortometrajes a partir tanto de la experiencia y repetir metodológicamente la investigación. Metodológicamente lo que hicimos nosotros fue una investigación bibliográfica sobre la historia del cine en Colombia. Es una historia compleja, convulsa, pero también pequeña a la vez, grande en historias, pequeña en elementos. Nosotros somos un país que hasta el año 2020-2021, que es el año donde finalizamos nuestra investigación, contábamos apenas con más o menos entre 600 y 700 películas. Entonces, es muy poquita la producción cinematográfica que se ha hecho en la historia colombiana. Obviamente los últimos 5 o 10 años hemos aumentado muchísimo y estamos haciendo muchas más películas, pero antiguamente no hacíamos películas, inclusive pasamos 20 años enteros sin hacer películas argumentales, solamente documentales. A partir de esta investigación bibliográfica, consultamos a varios expertos, que los tengo acá en esta diapositiva. Estos son expertos tanto de la ciencia ficción como de la historia del cine colombiano, personas que han hecho películas, personas que han investigado la ciencia ficción, personas que han investigado el cine de ciencia ficción en Colombia. Y finalmente, a partir de lo que nosotros sacamos de la entrevista de ellos, visualizamos las películas, fuimos, las buscamos. En muchísimos casos esto fue una cosa más arqueológica, tuvimos que literalmente desenterrar las películas, pero son películas que llevan ocultas, algunas de estas son películas que llevan ocultas muchos años, las visualizamos y completamos este mapeo. Les hicimos esta entrevista, es una entrevista semiestructurada en dos momentos, un momento muy estructurado y un momento muy desestructurado. De la pregunta 1 a la 17 estamos preguntando directamente por las figuras, estamos preguntando directamente, bueno, en alguna película del cine colombiano hay pistolitas de rayos láser, en alguna hay una costumbre o forma social que no sea lo normal, lo que tenemos nosotros acá en nuestra cotidianidad. Preguntamos también por los signos de lo ucrónico, por los signos de lo utópico, y a partir de esas preguntas empezamos a buscar. No queríamos quedarnos solamente con eso, entonces nuestras preguntas también tienen, nuestra entrevista también tiene de la 18 a la 30 preguntas sobre la opinión que se ha generado en los estudiosos y en los realizadores sobre el género de la ciencia ficción en Colombia, lo que significa para un país como el nuestro tener una ciencia ficción. Y realmente esto es lo que nos permitió estructurar después el análisis de las películas, no solamente a través de nuestra posición y frente a lo que a nosotros nos interesa, sino frente a lo que los expertos piensan. Entonces quiero hablarles de las películas que encontramos, son bastante pocas, entonces esto no nos va a tomar mucho tiempo. La primera película, las primeras películas de ciencia ficción, o que podemos llamar más o menos, que más o menos pertenecen a la ciencia ficción, son dos películas de luchadores que se hicieron en 1974 y 1975. Se trajeron luchadores de México, los Jaguares, para hacer estas películas. Son películas que nosotros podemos ubicar dentro del spy-fi, dentro de la tradición del spy-fi. Entonces tienen un par de armas futuristas, la villana Carla tiene robots que atacan todo. El problema es que además de que existan armas, la historia no difiere de ninguna otra forma con cualquier otra película de luchadores. Simplemente hay una persona mala y hay que ir por ella, y el mundo en general no cambia. Entonces esto lo que nos lleva es a que esta película tiene, estas películas, las de Carla contra los Jaguares y los Jaguares contra el invasor misterioso, tienen un novum muy delicado, tienen un novum muy dudoso, porque realmente no nos es fácil clasificarlas como ciencia ficción, y se van totalmente por el cine de luchadores, a pesar de que tienen elementos muy, muy fuertes. Son películas muy divertidas, están en YouTube, estas se consiguen fácilmente en YouTube por si les interesa un poquito la historia del cine de luchadores y lo que puede ser el cine de luchadores por fuera de México, que también esa es otra investigación muy interesante.
Ya hablando de lo colombiano, el spy-fi ha sido un género muy fuerte, muy importante, pero nosotros lo hacemos a modo de burla. Nosotros tenemos estas dos películas, Colombia Connection del 79 y Amenaza Nuclear del 81, son spy-fi, pero son burla. Entonces, básicamente, en pantalla ustedes tienen un actor muy famoso colombiano, un humorista que tiene esa delicadeza, así como de Cantinflas, pero tiene como una fisicalidad muy parecida a la de Capulina. Y este tipo, genial productor, genial actor de cine, genial actor de teatro, era un gran comediante también. Y en esta película, él es un policía colombiano, un poquito como duro de matar, pero a la colombiana, y todo lo que le pasa chistoso, y se asocia con un James Bond norteamericano, un James Bond gringo, el elemento de ciencia ficción más importante acá es la novia de él, que durante la película es convertida en una mujer biónica y gracias a que ella tiene esta super fuerza de mujer biónica, pueden derrotar al malo, pero el malo de todas maneras es un narcotraficante. Entonces ahí es cuando también el no boom se nos convierte en algo también muy delicado y no podemos decir, oh, esto realmente es ciencia ficción. Un caso similar sucede con Amenaza Nuclear de 1981, es una película de un dúo de comediantes musicales y asocian toda esta trama de ir a buscar al malo con pequeños gadgets, pero son muy pequeños. La única escena real es cuando ellos tienen su propio señor que les explica, esto es el reloj que hace esto y lo otro, pero realmente dentro de la trama no se daña. Entonces, a pesar de que son películas que estamos metiendo dentro de la investigación, son películas que estamos viendo que no tienen un no muy claro y no podemos ubicarlas dentro de nuestro corpus, pero sin embargo son totalmente una parte importante de la historia de la ciencia ficción en el cine colombiano. La que sí tiene un no muy claro es la primera película que tiene un no muy claro es 27 horas con la muerte. Es una película de 1979. Es una película dirigida por una de las grandes leyendas del cine colombiano. Se llama Jairo Pinilla. Y esta es una película completamente de ciencia ficción. Él es un director que venía del terror. Casi toda su carrera la ha hecho en este género. Y acá nosotros tenemos una historia que se da a través de una pastilla y la pastilla hace que uno se vea muerto por 27 horas y esto desencadena una historia de terror. Lo más interesante es que el novum al final de la historia es reforzado. El personaje, después de que logra sobrevivir y todo, simula ser un fantasma y revela que eso es una simulación para dejar en claro que esta película no tiene nada que ver con lo sobrenatural. Es una película muy interesante, se las recomiendo muchísimo. Es fácil encontrarla si están en territorio colombiano, porque se puede ver en la plataforma del gobierno, en RTVC Play, pero por fuera de Colombia sí es un poquito más difícil de conseguir. Otra de las películas muy importantes de la ciencia ficción colombiana es Pura Sangre. Es una película de vampiros, pero así a la mejor tradición de Octavia Butler. Esta es una película de vampiros donde los vampiros tienen una explicación científica. Es un señor millonario que vive en Colombia y explota campesinos, ha construido toda su riqueza a partir de explotar campesinos y está a punto de morir, pero un médico le dice que con la sangre de jóvenes vírgenes puede sobrevivir y contrata a este trío de personas que vemos en la fotografía para ir a secuestrar hombres jóvenes vírgenes para poderles quitar la sangre. Los secuestran, los asesinan, se convierte en una cuestión muy fuerte a nivel visual, es muy gore y hasta en algunos momentos la parte sexual es muy fuerte dentro de la película, pero todo está justificado a través de esta metonimia del vampiro entre lo político y lo mítico. Y este es un vampiro pues real, es un millonario robándole a los pobres. Más o menos por la misma época se hizo esta película, Contaminación, Peligro Mortal, Alguien llega a la Tierra. Es una película súper de ciencia ficción con un modo muy claro, pero todo el crew es italiano, el director es italiano, el guion es italiano, inclusive parte de la película es rodada en Nueva York y perteneces a la tradición de la ciencia ficción italiana, con todos los elementos tradicionales de la ciencia ficción italiana y estas películas de los 70 de italianas que eran tan buenas. El problema es que no influye mucho en la historia, a pesar de que la película fue registrada como colombiana por cuestión de impuestos. La participación de cineastas colombianos fue muy poca, la película apenas se estrenó en Colombia y casi nadie conoce la existencia de esta película. Ya en el siglo XXI, en el 2001, hicieron Bogotá 2016, parte de una convocatoria del gobierno para imaginarnos cómo sería Bogotá en el 2016. El alcalde tenía la idea de estrenar el metro de Bogotá en el 2016, no pasó. Todavía somos una ciudad sin metro y entonces con esa idea pusieron esta cosa. La idea era generar un largometraje de ciencia ficción, pero lo que acabaron haciendo fue
rodando 3 cortos, premiando 3 cortos, rodándolos, juntándolos en una pequeña película, dura 1 hora 20. Cada una tiene múltiples no-bombs. Lo más notorio de esta película es la completa desconexión con la ciencia ficción de su tiempo. La mayoría de los elementos y los tropos que están utilizando dentro de la película son inclusive de la edad de oro de la ciencia ficción. Es como si solamente se hubieran quedado conociendo esas grandes películas clásicas y olvidándose de lo que estaba sucediendo en 2001, pues sobre todo con todo lo que estaba pasando en Inglaterra con el New Weird y todas estas formas de la ciencia ficción que estábamos teniendo en esa época, el post-cyberpunk acá no se ve por ningún lado y se vuelve más una cuestión formal. Eso cambia un poquito en Yo Soy Otro del 2008. Esta sí es una super película de ciencia ficción muy recomendada. Es un novum relacionado con la historia colombiana. Es un personaje que tiene una enfermedad, pero esa enfermedad básicamente es la violencia en Colombia. Es un novum post-cyberpunk que tiende hacia el weird bastante y es muy acorde a lo que estaba pasando en la ciencia ficción en 2008. Más o menos por esa época, 2008, 2009, 2000, inclusive en 2019, hemos tenido varias películas que utilizan elementos de ciencia ficción para contar historias que no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia ficción. Toman la estética y la utilizan más que todo para a veces hacer chistes o a veces para indicar cosas metafóricas. Polvo de Ángel, por ejemplo, se acerca muchísimo más a la fantasía que a la ciencia ficción, pero visualmente tienen un look de ciencia ficción muy fuerte. Tenemos dentro del Slipstream esta película que se llama Crónica del Fin del Mundo 2012. Es una película que habla de, pues el mundo se iba a acabar en 2012. Entonces, este personaje se cree lo de que el mundo se va a acabar y todo el mundo, en la película, todo el mundo cree que el mundo se va a acabar en 2012 y por eso este tipo empieza a hacer muchas cosas. Está totalmente dentro del Slipstream como un asunto sociológico y psicológico muy fuerte. Cort y Órbita 9 son dos películas muy interesantes porque tienen novums muy buenos, pero es muy difícil ubicarlas dentro de la producción nacional porque o están hechas en el extranjero o están hechas por extranjero y tienen un impacto muy bajo en el cine colombiano. Muy poca gente las conoce. El Spy-Fi volvió en el siglo XXI con Agente Ñero Ñero 7, exactamente lo mismo que pasaba con las películas de los 80s, simplemente es burlarse de James Bond y decir que por ser latinoamericanos somos pobres y feos, que eso es como una de los tropes más importantes del Spy-Fi colombiano. Y por último, Memoria del 21, que tiene un nuevo muy claro, que es una película colombiana, aunque el director y el dinero no sean colombianos y la protagonista tampoco sea colombiana, el resto del crew es colombiano y hubo una alta influencia de esta película en el medio porque la gente que trabajó tuvo la oportunidad de pensar la ciencia ficción desde otro lado y varios proyectos de las personas que trabajan en memoria están empezando a emerger dentro de las convocatorias colombianas. Estas son todas las películas. Las que de verdad consideramos ciencia ficción son estas 9 películas. A pesar de que tenemos estas 4 de Spy-Fi, estas 3 que están basadas, que parecen ciencia ficción, pero que no lo son, estas otras que son realizadas en el exterior, que son coproducciones y esta única realizada en el exterior. Nosotros podemos hablar acá de que en Colombia, a través de no solamente de la visualización de la película y de las otras películas que tuvimos que ver para esta investigación, porque también vemos casi todo el fantástico colombiano para poder llegar a esta conclusión, vemos que hay una falta de interés en el género en comparación con la fantasía, la guerra, el terror y el realismo, que son los géneros con los que tradicionalmente hablamos de lo colombiano dentro del cine. Tenemos un gran desconocimiento de los elementos sintácticos y semánticos del género. Hay una gran cantidad de personas pensando, queriendo hacer cine de ciencia ficción en Colombia, pero son personas que no conocen el género, son personas que poco cine de ciencia ficción han visto, son personas que nunca se han leído un libro de ciencia ficción. Entonces eso genera muchos problemas, porque además hay un desconocimiento de las técnicas especializadas del género. Entonces cuando queremos hacer un efecto especial, no sabemos cómo hacerlo. Cuando queremos contar una historia o cuando queremos usar un trope tradicional de la ciencia ficción, no sabemos cómo introducirlo porque no tenemos la experiencia ni dramatúrgica ni técnica. Y esto todo ha generado una desconfianza del género frente a las audiencias. Una colección de películas extrañas o raras o inclusive en muchas ocasiones malas han hecho que la gente, pues obviamente cuando una película es mala o cuando no la entienden, pues no van a la sala de cine. Y cuando uno está buscando dinero para hacer una película de ciencia ficción, básicamente todo el mundo le dice a uno que no se puede, que es imposible, que acá en Colombia a la gente no le gusta la ciencia ficción. Los últimos años el género ha ido creciendo muchísimo, sobre todo en Bogotá, Medellín y Cali, nuestras 3 ciudades más grandes, en la escritura y se está viviendo como un
renacimiento de la escritura de la ciencia ficción colombiana y estamos a la espera de más películas pronto. Ya ha habido en los 2 años después de que acabamos nuestro marco de la investigación, hemos encontrado varias películas nuevas de ciencia ficción, inclusive una película animada muy bella que estrenaron hace poquito que se llama La Otra Forma. Entonces hay varias películas que se están haciendo ahorita sobre el tema, pero todavía tenemos una gran desconfianza de los productores frente al género. Muchísimas gracias, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias, muy bien. Bueno, pues sí, hay similitudes con lo que se conoce como ciencia ficción en México y en otras zonas de Latinoamérica. Muy bien, bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Eh, bueno, me da mucho gusto presentar a Miguel Ángel Fernández Delgado. Él es investigador y profesor en la Escuela Libre de Derecho en México. Es coeditor de la revista Alambique en la Universidad del Sur de Florida, dedicada al estudio de la ciencia ficción y la fantasía escrita en español y portugués, y se especializa en la historia de la ciencia ficción mexicana y latinoamericana. Y por su parte, bueno, esto hizo en colaboración con Alfredo Supia. Él es profesor asociado del Departamento de Multimedia, Medios y Comunicación de la Universidad de Campinas, en Brasil. Es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre cine mundial, cine brasileño y cine de ciencia ficción. Y bueno, pues Miguel Ángel y Alfredo han preparado este material audiovisual, así que vamos a disponerlos a ver este trabajo. Muchas gracias. Creo que el doctor Fernández iba a hacer una presentación antes. No, bueno, nada, gracias. Nada más mencionar que a nombre de Alfredo Supiak se disculpa por no poder estar presente por asuntos profesionales, pero muchas gracias. Adelante ya y las preguntas al final. Gracias. Ok, me indican si se escucha y se ve bien, por favor, en el chat si gustan. Películas de ciencia ficción brasileñas y mexicanas para templar con ingenio la Guerra Fría. Sin considerar la época del cine mudo, las películas de comedia de ciencia ficción comenzaron su ascenso entre el gusto del público en los años 50. Un ejemplo claro es Abbott and Costello Go to Mars, donde la pareja de cómicos se involucran por error en una misión espacial al planeta rojo, pero el cohete desciende cerca de Nueva Orleans en plena celebración del festival de Mardi Gras, lo que da a entender a los astronautas que llegaron a su destino. Luego de varios malentendidos graciosos, unos ladrones de bancos los obligan a regresar al cohete para poder huir de la Tierra. Aunque logran despegar, esta vez tampoco llegan a Marte, sino a Venus, planeta habitado por hermosas mujeres donde los hombres han sido desterrados. Tras una serie de aventuras amorosas, traiciones y situaciones hilarantes, los astronautas Abbott y Costello vuelven a la Tierra donde son considerados héroes. Largometrajes como el mencionado apenas son recordados porque las películas de ciencia ficción que más llamaban la atención entonces eran de corte dramático, como Destination Moon, The Day the Earth Stood Still, The World of the Worlds o Forbidden Planets, y posteriormente exploitation movies sobre invasiones extraterrestres y monstruos gigantescos como Godzilla, o incluso distopías y especulaciones sobre el futuro de la humanidad, como el encuentro con extraterrestres muy superiores intelectualmente, o en las catástrofes derivadas de la contaminación excesiva, la superpoblación y los intentos de crear una sociedad de control, con el ambiente paranoico geopolítico. La carrera espacial fue otro aspecto del mismo conflicto que se vislumbra en las películas que comentaremos a continuación. El futuro en latitudes más bajas. En Latinoamérica, 3 países en el mismo periodo comenzaron a producir algunos largometrajes de ciencia ficción. Mientras que Argentina prefirió las películas que mezclaban los elementos cienciaficcionales con el horror, en México y Brasil las compañías productoras cinematográficas exploraron el género a través de la comedia, sin olvidar incluir elementos de las principales películas de Hollywood, como las que acabamos de recordar. 4 de estas producciones, estrenadas entre 1955 y 1962, las mexicanas Los Platillos Voladores y El Conquistador de la Luna, y las brasileñas O Homem do Sputnik y Os Cosmonautas, serán objeto de nuestro análisis al ser, pero probablemente, las más representativas de esta tendencia. Los Platillos Voladores y O Homem do Sputnik o El Hombre del Sputnik son un par de comedias de confusión.
La primera, una pareja de enamorados de la clase trabajadora mexicana se disfraza para una fiesta. Incluso se dedican a tunear su automóvil para que parezca un vehículo extraterrestre, a tono con sus disfraces, pero tras un accidente son confundidos con seres de otro planeta y los protagonistas deciden sacar ventaja. En la segunda, unos humildes granjeros brasileños descubren que en su gallinero cayó un objeto que parece el satélite soviético Sputnik. Tras la noticia, los granjeros adquieren fama inesperada. Ambos malentendidos son los que desatan las situaciones hilarantes mientras ponen en alerta a las potencias mundiales que viajan a México y a Brasil respectivamente. Para enterarse de lo sucedido y de inmediato recurren a todas las técnicas de espionaje para obtener información antes que los enemigos. A pesar de que ambas películas son marginalmente ciencia ficción, transmiten claramente desde el punto de vista de personas de origen humilde la demencia tanto de la Guerra Fría como el temor de la invasión por seres de otro planeta. Esta asociación entre Guerra Fría y ovnis no es casual. En su estudio sobre el fenómeno, Moffat recuerda que ambos episodios coinciden temporalmente, pues fue precisamente en 1947 cuando el piloto civil Kenneth Arnold reportó el avistamiento de 9 objetos brillantes con aspecto de platillos volantes desplazándose a grandes velocidades en el estado de Washington. Además, más cerca de nuestro tema, la primera aparición cinematográfica de un ovni ocurrió en 1950 en el cortometraje estadounidense The Flying Saucer, una obra que mezcla la ciencia ficción con el thriller de espionaje, con la historia de un ovni creado por un inventor estadounidense, el cual un compatriota pretende robar para entregarlo a espías soviéticos en Alaska, mientras los protagonistas tratan de evitarlo. Por otro lado, entre los primeros estudios serios publicados sobre los ovnis destaca el del psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, publicado en 1958, donde recordó que en el pasado, en épocas difíciles, las amenazas externas adquirían la forma de meteoritos, cometas, lluvias de objetos extraños o el nacimiento de animales monstruosos. Pero, en la actualidad, su lugar lo ocupan los ovnis y recordó la creencia de que algunas personas para los que estos objetos eran transportes tripulados por seres de otros planetas más avanzados que visitaban la Tierra por el temor de que se desatara una catástrofe nuclear. Llama la atención que en la película Los platillos voladores, estrenada en 1955, luego de que encuentran con vida a los supuestos extraterrestres Marciano y Saturnina y los trasladan a un hospital donde los someterán a varias pruebas, en una de las portadas de los periódicos que anuncian lo sucedido se lea: la URSS lanzará antes que Estados Unidos un satélite artificial, con lo cual se adelanta el suceso histórico de la puesta en órbita del Sputnik por un par de años, el 4 de octubre de 1957. No sabemos de quién fue la idea de incluir un encabezado similar. Solamente podemos decir que los historiadores de la carrera espacial, con la información que fue posible consultar al término del siglo XX, refieren que los estadounidenses planeaban construir un satélite desde 1955 y que los soviéticos aprobaron la propuesta de fabricar el Sputnik el 26 de mayo de 1954 para lanzarlo en 1957 con el fin de celebrar el centenario del nacimiento del gran teórico de los cohetes y los vuelos espaciales Konstantin Tsiolkovsky. Vale recordar que Los platillos voladores es una de las pocas películas latinoamericanas de ciencia ficción citadas en The Overlooked Film Encyclopedia Science Fiction de Phil Hardy. Poco después de Los platillos voladores y unos 2 años después del lanzamiento del satélite soviético, el Sputnik reaparece como estrella de cine en una chanchada brasileña. La chanchada es un género cinematográfico brasileño con orígenes en el carnaval de los años 30, pero que alcanzó una enorme popularidad en los años 50. Una traducción más apropiada al español sería churro, así como chanchada. Este término se ha utilizado desde hace mucho tiempo por los espectadores promedio, como los críticos profesionales, y tiene el mismo propósito: calificar como mala a una película. Sin embargo, en retrospectiva, la película de chanchada no debe confundirse con excesiva vulgaridad, erotismo o pornografía. Se trata de una comedia musical ligera, desarrollada con rapidez y con una calidad técnica poco cuidada en la mayoría de los casos. Fue rechazado por la crítica intelectual de su época, pero muy bien aceptada por el público. Algunos de los nombres más importantes de la radio y el teatro brasileños protagonizaron chanchadas brasileñas. A finales de la década de 1950, con guión de José Cajado Filho, El hombre del Sputnik, producido por Atlántida Cinematográfica, capitalizó los inicios de la carrera espacial. Dirigida por Carlos Manga y estrenada en 1959, El hombre del Sputnik trata sobre la aventura de un par de personas sencillas cuando creen que el Sputnik cae en su gallinero. El satélite artificial tiene un gran valor estratégico y se convierte en el centro de una búsqueda del tesoro, en la que participan los gobiernos estadounidense, francés y soviético.
Esta brillante parodia de la Guerra Fría es sin duda una de las mejores películas jamás estrenadas por Atlántida Cinematográfica. El hombre del Sputnik preserva el reino carnavalesco de la chanchada, mediante el cual el motivo de la inversión o troca resurge constantemente, ya sea en forma de irreverente vuelco de jerarquías sociales, cambios dramáticos de identidad o el simple intercambio de un objeto por otro, característicamente a través de una artimaña deshonesta. A diferencia de Matar o Correr o Ni Sansón ni Dalila, el hombre del Sputnik no aprovecha ningún éxito extranjero para construir su narrativa. En este caso, la ametralladora paródica sigue cambiando el objetivo de sus víctimas intertextuales. El cine de autor europeo y sus celebridades Brigitte Bardot, las películas de Hollywood, los textos clásicos, la cultura popular, la política exterior americana o la política del garrote y la zanahoria, así como las autoridades e instituciones nacionales e internacionales, son todos parodiados en una chanchada que en general apunta a la era de la Guerra Fría y su agenda política, desde el punto de vista de un hombre cualquiera de una tierra periférica, desde un país periférico, al que no le queda otra alternativa que recurrir a pequeñas estafas o engaños. El cielo no es el límite. En la década de 1960, bajo el constante fuego de la intelectualidad brasileña, eclipsada por el cinema novo y amenazada por el surgimiento de la industria televisiva en el país, las chanchadas de Atlántida declinaron. Sin embargo, estudios más pequeños como Herbert Richards todavía produjeron el género. Los Cosmonautas es una comedia de ciencia ficción en la que el científico Ignatius Isidorius se ansía adelantar tanto a los estadounidenses como a los soviéticos intentando enviar la primera misión tripulada a la Luna. En 1947 regresó a Brasil y comenzó a trabajar en la industria cinematográfica. Los Cosmonautas fue producida por Herbert Richards, el productor de cine brasileño que fundó su propia empresa cinematográfica. Las producciones de Richards eran más modestas que las de Atlántida y a principios de los años 1960 ya había incorporado la estética televisiva en sus comedias. Los Cosmonautas es representativa de una fase posterior de la chanchada que estuvo influenciada por el auge de la industria televisiva. Lisa Shaw y Stephanie Dennison señalan que la disminución de la popularidad de la chanchada fue de la mano con la expansión de la televisión, que se volvió cada vez más accesible a medida que la década de 1950 llegaba a su fin. La trama de los Cosmonautas comienza en el Centro de Investigación Espacial de Brasil, que se hace plausible gracias al fotomontaje y las imágenes de archivo estadounidense del Cabo Cañaveral de la NASA en Florida. Este metraje documental del lanzamiento del cohete de la NASA perteneció al estudio de Herbert Richards. Su uso contribuyó a la verosimilitud de la película y ahorró dinero a la productora. Aunque no hay ningún número musical en toda la película, la referencia a la imaginería carnavalesca se hace desde el principio, literalmente en el nombre de la irreverente estación espacial brasileña Cabo Carnaval. En Los Cosmonautas, el programa espacial como proyecto nacional nacido de los enormes logros científicos y financieros de las naciones ricas es reemplazado por el recurso más económico de un genio individual. Para lograr un efecto cómico, es un científico distraído y olvidadizo que habla frecuentemente con malas palabras. Es curioso que en las dos películas mexicanas aquí comentadas, el actor Andrés Soler también aparece como el científico loco o genio distraído, como si los científicos latinoamericanos fueran a menudo ingenuos y excéntricos. Recordemos también El Super Sabio, película de Cantinflas de 1948, dirigida por Miguel M. Delgado. Los créditos iniciales de Los Cosmonautas exploran algunos motivos típicos de ciencia ficción utilizando dibujos animados que representan el espacio profundo, platillos voladores y los actores Grande Otelo y Ronald Golias, vistiendo trajes espaciales. Al final de los créditos iniciales hay una advertencia. Esta película muestra locaciones brasileñas, personajes que actúan como brasileños y algunos datos sobre Brasil. Sin embargo, hay que decir desde el principio que todo esto no es más que una mera coincidencia. La irónica advertencia sugiere la imposibilidad de combinar personajes y lugares brasileños con la ciencia, la tecnología avanzada e incluso la ciencia ficción, como si la presencia de la brasilidad en un género así solo podría ocurrir por accidente. Del mismo modo, cualquier cualidad esencial de ciencia ficción en una película brasileña tendría que ser nada más que una aparición circunstancial fuera de lugar. Además, la amonestación inicial de alguna manera recuerda el conocido comentario del influyente crítico Paulo Emílio Salles Gómez sobre la incapacidad creativa para copiar del brasileño.
La advertencia inicial también sugiere cómo Los Cosmonautas se destaca no solo como un modelo en términos de cine de comedia de ciencia ficción brasileño, sino que también hace un guiño a la relación poco entusiasta o incómoda entre el cine brasileño y el cine de género, en particular la ciencia ficción. Como El hombre del Sputnik, la crítica social y política proporciona gran parte del combustible para la comedia y la parodia en Los Cosmonautas. Esas críticas están arraigadas no solo en la parodia de El día que la Tierra se detuvo de Robert Wise, sino también en innumerables referencias a la Guerra Fría o a los asuntos internos y la política brasileños. La vena crítica social y política, si bien muy bondadosa, se puede ver claramente en escenas como aquella en la que el amigo político del profesor Isidorius dice: «No se preocupe, profesor, porque sus fondos llegarán. Estamos considerando reducir los presupuestos de los ministerios de Salud, Educación y Agricultura para recaudar, y así la conexión directa entre el desarrollo científico-tecnológico y la guerra». Otro ejemplo es cuando el cosmonauta Gagarino, alusión a Yuri Gagarin, advierte al mundo que lanzará la bomba de cobalto de Isidorio sobre una importante ciudad no especificada de la Tierra si los gobiernos nacionales no dejan de hacer la guerra, y su compañero el cosmonauta Zenobio, que quiere redistribuir el dinero reservado para la guerra y la investigación científica, finalmente agrega: «Eso es todo. Acabemos con los barrios marginales, las enfermedades, las guerras, el dinero para las guerras y los cohetes espaciales. ¿Vale?». Incluso el malandragem brasileño es criticado hasta cierto punto, como en la secuencia en la que el ladrón Seca es sorprendido robando dinero de la bóveda de Isidorius, pero logra escapar esparciendo parte del efectivo para que sus captores se distraigan tratando de recoger el dinero. Pero la escena que mejor sintetiza la amarga crítica política, recordando a El hombre del Sputnik, es también una de las más divertidas de la película, cuando Brasilia contacta a Washington, que a su vez contacta a Moscú, que a su vez contacta a La Habana, resultando en un acuerdo para detener la Guerra Fría. La llamada a La Habana interrumpe un paredón en una escena que hace un guiño a la desaprobación de la política hacia el régimen de Castro. Una reseña cinematográfica de 1962 en el periódico O Estado de Sao Paulo destacó la forma en que se aborda a tres figuras políticas globales junto con el mensaje simplista o ingenuo relacionado con la necesidad de un mundo sin guerras. Al comentar sobre los cosmonautas en el contexto de la reciente crisis de los misiles de Cuba, el mismo periódico señala que una afortunada coincidencia ha transformado un largometraje mediocre en la obra cinematográfica más relevante sobre un problema que ha asustado al mundo entero la semana pasada. Una crítica sutil al bloque de países comunistas tal vez pueda verse en la caracterización de los líderes de la Unión Soviética y Cuba. Como en los cosmonautas brasileños, los astronautas mexicanos del Conquistador de la Luna son involuntarios o completamente inconscientes. En ambos casos, el contacto con una especie alienígena reprende la naturaleza guerrera de la humanidad. Sin embargo, a diferencia del amigable alienígena de los cosmonautas, el gran cerebro que dirige a los marcianos en el Conquistador de la Luna combate el belicismo con la amenaza de la violencia, tal como en El día que la Tierra se detuvo. Las imágenes de películas de desastres ilustran la amenaza marciana. Al igual que los cosmonautas, el Conquistador de la Luna utiliza imágenes de archivo, incluidas películas de ciencia ficción estadounidense como Destination Moon y Devil Girl from Mars y algunas japonesas. La escena de la transformación de un humanoide en un extraterrestre con forma de estrella recuerda directamente una famosa película japonesa. Pero a diferencia de hacer una alianza con un amable extraterrestre pacifista, los héroes del Conquistador de la Luna deben escapar de los malvados marcianos y detener su siniestro plan para destruir el planeta Tierra. Es el gran cerebro marciano, con su amenaza atómica y su chantaje para que la heroína se case con él, una metáfora del gran hermano estadounidense que se encuentra justo al otro lado de la frontera. Consideraciones finales. Una de las características que hacen únicas a estas películas es la idea que reflejan de sí mismas las naciones que las filmaron al proyectar una imagen de lo que probablemente esperaban alcanzar en el futuro cercano y al mismo tiempo la situación que vivían durante la Guerra Fría bajo la sombra de los Estados Unidos. Basta recordar que la sede de la Oficina Central de Inteligencia en la Ciudad de México fue la mayor de los Estados Unidos en el hemisferio occidental y un puesto clave dentro de la Guerra Fría. Por su parte, en Brasil, como la mayoría de los países latinoamericanos, Estados Unidos estableció oficinas de servicios de información en forma independiente o dentro de sus consulados, además de centros culturales donde se podían consultar libros estadounidenses y una gran variedad de literatura anticomunista para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, a pesar de que el país vivía una época de fuerte nacionalismo. Sin embargo,
dos diferencias, una entre el hombre del Sputnik y los cosmonautas y otra entre ambas películas y sus homólogas películas mexicanas, a que analizadas merecen atención. En primer lugar, la política exterior estadounidense hacia América Latina como su patio trasero parece estar en desorden en las dos películas brasileñas. No hay evidencia de ningún discurso anticomunista o pro Estados Unidos en El hombre del Sputnik, por ejemplo. A su vez, en un sentimiento antiimperialista generalizado, que incluye incluso a Francia y la Unión Soviética, parece alimentar la película de Carlos Manga, donde una pareja de brasileños sencillos acaban ganando una disputa con los servicios de inteligencia de las superpotencias. En segundo lugar, este sentimiento antiimperialista más generalizado parece permanecer en Los cosmonautas, película en la que tampoco es posible encontrar ningún tipo de propaganda anticomunista más evidente. En otras palabras, en el caso de estas dos películas brasileñas, la ciencia ficción funciona mucho más como una parodia del imperialismo y la arrogancia de las superpotencias mundiales que como un vehículo de propaganda anticomunista. Las películas mexicanas y las brasileñas imaginan en tono paródico sus propios programas y tecnologías para realizar misiones espaciales, pero aprovechan la oportunidad para transmitir mensajes de paz al mundo entero, de uso de los avances del ingenio humano con fines pacíficos y de reconciliación para las potencias. Así, 4 aspectos parecen unir las dos películas mexicanas con las dos brasileñas aquí comentadas. 1. La ambivalencia hacia la ciencia ficción y el futurismo, como si las aventuras espaciales solo pudieran ocurrir en América Latina por accidente, tanto en Los cosmonautas como en El conquistador de la luna. 2. La incompetencia creativa en hacer la copia como fuerza creativa, para bien o para mal, en todas las películas. 3. La parodia de las películas estadounidenses canónicas de los años 50, enfatizando la dimensión pacifista desde una perspectiva periférica, es decir, aún más acentuada. Y finalmente, 4. Un discurso antiimperialista generalizado, aunque a través del vocabulario y la sintaxis de un género comúnmente asociado con el colonialismo y el imperialismo. Por otro lado, tanto los platillos voladores como los cosmonautas tratan de imitar películas como The Day the Earth Stood Still y otras, aunque en clave de comedia, con hermosas alienígenas y sugiriendo que la mejor invasión extraterrestre debería ser musical para poner a bailar a todo el mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias por este muy interesante trabajo que nos deja muchas cosas para comentar más adelante. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la última presentación de esta mesa. Y entonces, bueno, ahora presento al profesor Marco Diego Vargas Ugalde, que, bueno, él nació en la Ciudad de México en el año 78 del siglo XX y es profesor de producción audiovisual, multimedia y comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Y quisiera añadir que desde su trabajo terminal de licenciatura hasta su proyecto de posgrado, siempre ha tenido un interés por la ciencia ficción. Nos va a presentar trabajo Cyberpunk, Edge Runners, trazas del género en evidencia. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Comparto pantalla. No sé si ahí se ve. Ya. Ya se ve. Sí. Ok. Bueno, la serie anime Cyberpunk Edge Runners, lanzada por la plataforma Netflix en el 2022, fue creada por Yafal Haki. Está basada en el videojuego Cyberpunk 2077, que a su vez es una adaptación del juego de rol creado por Mike Pondsmith, Cyberpunk, que a su vez se basa en el universo creado por William Gibson en la famosa novela de ciencia ficción Neuromante, que a su vez retoma planteamientos de la novela Cyberpunk escrita por Bruce Bethke en 1980. Es posible entender a partir de ahora que estamos hablando de un producto transmedia, según Jenkins, pero también lo comprendemos como un objeto intertextual, pues los palimpsestos son evidentes. Las menciones, préstamos, alusiones y parodias dentro de Cyberpunk, Edge Runners, hacia el juego y hacia el videojuego son constantes. Incluso el diseño de la ciudad en la serie es el mismo que en el videojuego.
Algunos de los personajes del videojuego aparecen brevemente en la serie, así como muchos elementos como armas, vehículos o lugares físicos son expuestos en la serie también. El propósito de este texto es plantear de qué manera se van presentando en la serie las características típicas del cyberpunk como género, y a la vez esto sucede de manera casi formulaica y efectiva durante los primeros capítulos. Posteriormente, analizo cómo es que Cyberpunk Edge Runners establece su postura respecto al transhumanismo a partir de las prácticas corporales que despliegan los personajes de la serie al instalarse hardware y software en sus cuerpos y avanzar hacia la ciberpsicosis, al abusar de los upgrades, y finalmente la serie plantea un eje más para la discusión sobre el posthumanismo. Cyberpunk comienza con el ataque repentino de un ciberpsicópata que un ciberpsicópata comete en la ciudad y su brutal ejecución por parte de la fuerza policíaca. Esto resulta ser una neurodanza que está teniendo el personaje principal, David Sánchez. La neurodanza es el registro digital de lo vivido por una persona y presentado de manera virtual a un espectador. Es decir, una persona tiene una vivencia y esta es registrada digitalmente por medio... ¿Ah? Y esta es registrada digitalmente por medio de sensores que posteriormente se le pueden colocar a una nueva persona y así ésta puede sentir lo que, lo que sintió la primera persona. Algo similar a lo que presenta Strange Days de Katherine Bigelow en 1995, en donde precisamente existe un mercado negro de unos dispositivos que almacenan las vivencias sensoriales de personas que cometen delitos o que son víctimas. Bien, pues en Cyberpunk Edge Runners sucede lo mismo. Podríamos encontrar este mismo dispositivo que le permite a otros tener las sensaciones que alguien más vivió. En la serie Rick y Morty, también existen dispositivos que en forma de casco o diadema les permiten a los usuarios tener la misma experiencia sensorial que otros personajes tuvieron, ya sean reales o incluso virtuales. En esta primera escena queda establecido el tono hipertecnológico que tendrá la serie, elementos que pueden notarse en las armas y equipamiento militar, modificaciones corporales de personajes y elementos de la propia ciudad, el característico neón lleno de publicidad. Ay, perdón, me acabo de perder. David Martínez, el personaje principal de la serie, aparece en la segunda escena despertando de esta neurodanza en la que un ciberpsicópata fue abatido por la MaxStack. En ese momento se consolida esa primera idea del futuro, pero a continuación se irán marcando los demás elementos característicos del cyberpunk. Algunas de las características del cyberpunk, como van apareciendo en las escenas del primer capítulo, que además tiene una duración de 23 minutos. Se dedica a plantear todas las características que configuran estética y narrativamente al cyberpunk. Como se mencionó, en la segunda escena, David despierta de una neurodanza y al despertar, el espectador puede recorrer con la mirada ese lugar donde habita el personaje. Unos instantes después, la lavadora de ropa suena y envía un mensaje de que ya no hay saldo para seguir operando. Justo ahí podemos ver que el departamento es modesto. No hay lujos, no se ve ostentoso. Ya para esta tercera escena, David le pregunta a su madre si pagó la renta de la lavadora y ella admite que lo olvidó. Este momento nos permite reconocer, tanto por lo visual como por los diálogos, que en esta escena la familia se encuentra en problemas económicos. La conversación abunda en que David requiere una mejora del sistema que en su escuela le solicitan y que debe comprarla. Sin embargo, él prefiere usar un software alternativo para no gastar dinero. La madre lo convence de que debe comprar la versión original. Sin embargo, más adelante, vemos cómo David consiguió una versión ilegal y eso provoca un fallo general en el sistema de la escuela, la Academia Arasaka. El recorrido de David hacia la academia y el altercado que tiene con unos compañeros, uno de ellos, el hijo del director de la compañía Arasaka, el señor Tanaka, descubre por completo la distinción entre la clase económica a la que pertenece David. Y se muestra también la condición de la ciudad en la que hay miseria, vagabundos, basura, contaminación y, en contraste, lujo y tecnología. El precepto fundamental del cyberpunk: high-tech, low-life. Más adelante, el accidente en el que muere Gloria, la madre de David, es el momento más crítico del inicio de la historia. Todo esto en el primer capítulo.
pues recién han sido notificados de que la reparación del sistema de la escuela será muy costosa y ahora estarán en deuda y pronto, perdón. Una pandilla de cyberpunks comienza a balacear a un vehículo y en medio se encuentran David y su madre, quienes después de la explosión del vehículo atacado, ellos vuelcan. Los servicios médicos especiales llegan al sitio y escanean a Gloria y a David, pero como ellos no tienen seguro de gastos médicos, son dejados a su suerte para que los servicios médicos gratuitos los atiendan. Así, un día más tarde, la madre de David muere. Él regresa a su departamento y ahora, por falta de pago, tampoco se le permite la entrada, así que él se cuela al interior y ahí descubre y decide instalarse el Sandevistan, un equipo que el ciberpsicópata del inicio, llamado James Norris, tenía instalado y que Gloria robó para vendérselo después a una banda de cyberpunks. Y aquí hago un pequeño paréntesis, a lo largo de toda la serie y del videojuego, se entiende a los cyberpunks como los pandilleros, como los outcasts, ¿no? Como la gente que se dedica al crimen y que además tiene muchas mejoras o muchos elementos instalados en su cuerpo. Más adelante lo planteo. David se instala el Sandevistan y con esto va a enfrentar al compañero de la escuela que lo golpeó en algunas escenas anteriores. Ahí es en donde por primera vez David utiliza las funciones de fuerza e hipervelocidad que el Sandevistan le brinda. David se llena de una fuerte euforia por la victoria que logra y mientras va sin rumbo se encuentra con Lucy, una netrunner, que son los que se dedican a robar información, son como los hackers, que está robando chips a los pasajeros del metro. David la detecta y la detiene. Sin embargo, ella, al ser una netrunner, se mete en su sistema y se percata de que él lleva puesto o instalado el Sandevistan, equipo que su jefe, el de la pandilla, Maine, está buscando. Ella convence a David de que la acompañe y se asocien para robar chips con hipervelocidad. Cuando están en la vivienda de Lucy, mientras tienen una neurodanza en la luna, clave para la serie, llegan los otros cyberpunks y amenazan a David con matarlo para robar el Sandevistan. David los convence de que él es capaz de usarlo y aliarse con ellos y así convertirse en un cyberpunk. Cada uno de los integrantes de la pandilla tiene instalados diferentes cyberwares, hardware y software que les permiten ampliar sus capacidades físicas, sistemas de intercomunicación, por ejemplo, implantes neuronales, prótesis como manos y piernas más fuertes y ágiles, e incluso armas que salen de su cuerpo. Los sistemas de visión que cada personaje tiene integrados son algo peculiares, pues todas las llamadas telefónicas están descritas en la serie por medio de un brillo en los ojos, acompañado de un círculo giratorio en la pupila. Además, para el espectador es mostrado un icono verde o rojo para las llamadas entrantes, y lo que cada personaje dice. Esa es una de las estrategias que permiten identificar las llamadas y no que sean como voz en off. Y cabe mencionar casos como Black Mirror o The Fifth, también otras dos series, en las que se muestra de manera similar la interfase de llamada entre personajes con un sistema de comunicación instalado en el cráneo. ¿Se anuncia este tipo de sistema de comunicación como algo que pronto veremos en el mercado? Es una pregunta. La unión de la telefonía celular con micropantallas instaladas en la retina o en la corteza cerebral que nos permitan ver más allá. Cyberpunk Edgerunners plantea una sociedad plenamente tecnologizada. Hasta el más mínimo asunto está mediado por sistemas digitales, la compra y la venta. Hay viajes turísticos a la luna por $250,000, por ejemplo. El cyberware instalable a voluntad y a gusto del consumidor. Hackers o netrunners que violan la seguridad de las corporaciones y consiguen la información ilimitada. Toda esta información está en la red, la nube o como sea que se le llame en ese futuro, y es accesible por varias vías. Pero, ¿qué tipo de cuestionamientos hace la serie respecto al transhumanismo? ¿Cómo establece la serie una crítica a la continua instalación de mejoras en humanos? La postura de la serie es visible desde el principio, pues la primera escena nos presenta el resultado del uso excesivo del cyberware y la pérdida de control de todos estos dispositivos instalados en el cuerpo humano. Aún por un hombre altamente preparado, y la pérdida de control sobre todos estos dispositivos instalados sobre el cuerpo humano, aún por un hombre altamente preparado, entrenado y acondicionado como era James Norris. Ese es el destino de David Martínez, pues su sueño de cumplir la última voluntad de su madre, que era estar en el piso más alto de la compañía Arasaka, es lo que lo lleva, consciente e inconscientemente, a la muerte. David pierde el control y llega al límite de lo que su cuerpo puede soportar.
Los implantes instalados exceden su capacidad y lo vuelven un ciberpsicópata. Él acepta su destino mortal al igual que su mentor, Maine, pues sabe que la única forma de salvar a su amada Lucy es sacrificándose y así destruir el motivo de que la corporación los persiga y capture nuevamente a Lucy. El tratamiento transhumanista que la serie plantea muestra en principio el peligro que puede acarrear sobrepasar los límites del cuerpo e instalarse más cyberware del que se puede soportar. Sin embargo, David siente que él es el elegido y que su cuerpo puede más que los demás. Y en efecto, su cuerpo resiste un poco más que los demás, pero también tiene un límite, que además está marcado por su falta de entrenamiento y desorden en la instalación de mejoras. Varios personajes le señalan que debe parar, debe dejar de usar sus implantes por un rato o se volverá ciberpsicópata. Él lo sabe, pero admite que no puede parar hasta cumplir el sueño de su madre. A la mitad de la serie, aproximadamente, David se ha instalado tantas mejoras que su cuerpo llegó al punto crítico y comienzan a verse síntomas de ciberpsicosis, temblores en las manos, insomnio y ese característico salto en los ojos que todos los ciberpsicópatas han mostrado justo antes de morir. David, lleno de cromo, sabe que su fin está cerca y acepta una última misión que consiste en interceptar y robar un arma ultrasecreta de una de las compañías de inteligencia y desarrollo armamentista más importante. Y además, ahora entregarle esto a una compañía competidora. El arma resulta ser un señuelo que David se instala y durante unos instantes se vuelve superpoderoso, pero también eso lo orilla a la ciberpsicosis. El planteamiento de la ciberpsicosis a lo largo de la serie es ese recordatorio que los autores hacen continuamente respecto a los riesgos del abuso tecnológico. A modo de droga, la modificación excesiva del cuerpo lleva al personaje a su destrucción. Ese abuso del cyberware es presentado como una adicción por parte de David, Maine, James Norris y los demás ciberpsicópatas que se presentan en la serie. Sus síntomas fueron claros y no pudieron parar. Maine le dice a David que un cyberpunk no es recordado por cómo vivió, sino por cómo murió. Pareciera que esa será la sentencia de David al integrarse a la banda de Maine. Lo sigue como su mentor y muere como él, en una batalla contra un mercenario del que escuchó cuando le hacían el diagnóstico de su ciberpsicosis, Adam Smasher, el aniquilador de ciberpsicópatas. Ese avance narrativo nos permite conocer cuál será el destino de David desde el capítulo 7, pues así sabemos cómo será su final y contra quién. El castigo que recibe David no es solo por sus delitos, sino por su soberbia de sentirse el elegido. Las últimas dosis de inmunodepresores contra el cromo son utilizadas con el fin de lograr que Lucy escape y Adam Smasher termine con la vida de David. El mercenario tiene toda la experiencia, ha estado en cientos de batallas y David es solo un joven, inexperto, lleno de dolor por la muerte de su madre. Smasher, como su nombre lo indica, acaba en un instante con David. No había posibilidad alguna de que él saliera con vida de ese enfrentamiento. Adam Smasher significa el fin de David, no solo por la fuerza, habilidad y experiencia que tiene de ventaja, sino porque David ya no tiene cómo regresar de la ciberpsicosis. Su muerte ha sido sellada al instalarse el ciberesqueleto. Ese es el dispositivo que le permite vivir un instante más al máximo, como la dosis de heroína, una vez más en el cuerpo de David, o lo que queda de su cuerpo. Y se somete al cromo y pierde. Pierde contra el metal y contra Adam Smasher. Me siento mejor con metal. Es una de las frases que dice David cuando le advierten que ya se ha instalado demasiado cyberware. Dice estar bien, que su cuerpo es más fuerte que el de los demás y que no le pasará nada. Ahí está el cuestionamiento de la serie y las modificaciones corporales. David llegó al límite de implantes, al igual que Maine, perdió el control, y la psicosis acabará con un baño de sangre. La serie muestra todos los personajes. La serie muestra a todos los personajes con prótesis instaladas, como un fetiche del upgrade. Se piden partes en el mercado negro o en el legal y se instalan a voluntad. Se instalan sistemas de pelea o habilidades diversas y por medio de estas se puede acceder a todos los niveles de información, prestigio y privilegios. Pero también está el riesgo latente de que el abuso de esa tecnología lleva a un estado indeseable. Las corporaciones de manera antiética construyen sistemas de pruebas de la nueva tecnología, secuestrando niños y niñas huérfanos para instalar cyberware y volverlos superhumanos. Como en el caso de Ghost in the Shell, Lucy es una de esas personas modificadas contra su voluntad por una corporación.
De Lucy se sabe poco de su vida pasada, hasta que le cuenta a David en el capítulo 7 cómo fue que la hicieron una Netrunner. De manera muy similar a Ghost in the Shell, Lucy fue secuestrada y puesta a desarrollo en una central tecnológica con otros niños. Ella logra escapar y desde entonces ha sido fugitiva de Arasaka, la corporación que la creó. Prácticamente todos los personajes de Cyberpunk son potenciales cyborgs. Con habilidades y destrezas distintas, a todos se les ha configurado con diversas modificaciones corporales, normalizando su esencia cyborg y diluyendo su humanidad. Pero al final de la serie, lo humano de David sobrepasa al cyborg y opta por su aniquilación con tal de salvar a la única que lo ha querido después de su madre, Lucy. Con el dinero que cobraría por esa última misión, logra que Lucy cumpla su sueño de viajar a la luna. Su sueño de viajar a la luna. Su sacrificio es casi poético, como el de Roy Batty al filo de la cornisa. David, el cyborg, siente amor. Muchas gracias. Bueno, pues gracias. Bueno, pues tenemos tiempo suficiente para hacer preguntas y conversar con todos los participantes. Si quieren, pues, levantar la mano o escribir algo en el chat. Y bueno, mientras se animan, yo quisiera tal vez comentar un par de cosas, ¿no? Creo que sobre todo lo que se ha presentado de estas visiones de ciencia ficción en Colombia, en Brasil y en México, de alguna forma coincide con lo que uno está encontrando. No sé si conocen este reciente trabajo sobre la ciencia ficción y el cine mexicano. Se publicó recientemente de Itala Schmelz, donde este término que propone de códigofagia lo toma de las reflexiones sobre modernidad como una forma de apropiación y de resistencia frente a las formas dominantes del discurso de ciencia ficción eh, estadounidense, ¿no? Porque hay ciertas similitudes, ¿no? Que creo que se pueden encontrar entre estas formas de parodia y de, eh, más que un discurso fantástico, es como un discurso maravilloso, ¿no? Como simulacros deliberados, ¿no? De alta tecnología, y que se comparte también. Hay este tipo de cine en Argentina y en muchos otros países de la región, lo cual tal vez merecería otra mesa. Sí, sí, Miguel Ángel. Muchas gracias. Sí, yo quiero comentar sobre la presentación de Daniel Monge. Bueno, ya le mandé a él un mensaje recomendándole a un investigador que estaba en la Universidad Sergio Arboleda, pero ya no está, pero se llama Ricardo Burgos, pero estoy seguro que le va a dar muchos datos. Y le quería preguntar a él, porque películas como estas de luchadores colombianas, Carla y los Jaguares y otras, aparecen también en el libro del futuro más acá, sobre el cine mexicano de ciencia ficción. Yo no sé si son coproducciones o cuál es el criterio para considerarlas colombianas, no sé. El ¿Cuál es criterio es que las películas están registradas en Colombia como películas colombianas dentro de la organización que acá se llama Proimágenes, que ellos tienen el registro de lo que el Estado colombiano considera como películas colombianas. Generalmente eso lo hace uno cuando uno registra una película y uno escoge un país diferente o para registrarla. A veces sucede para poder tener mayor distribución. Entonces el caso en las películas de los Jaguares es que como los Jaguares son mexicanos, sus agentes, las personas que manejaban sus contratos, registraron también las películas en México para que también tuvieran distribución allá, que la tuvieron. O sea, de Tomás, allá las películas se mostraron con una difusión muy pequeña, por supuesto, pero con una difusión que permite estas películas. Acá en Colombia las vendieron en su tiempo como películas internacionales.
pero tanto el productor de la película como el director son de acá y el crew es completo de acá. Los únicos que eran mexicanos eran los tres protagonistas. Sí, muy bien. Sí, ya ahora que ya hace 2 años se publicó el primer visión panorámica de la historia de la ciencia ficción latinoamericana en literaria, yo creo que ya es hora de pensar, ¿no? En una historia del cine también, de ciencia ficción latinoamericana. ¿Y eso es algo de lo que ustedes trabajan en la revista Alambique también? Sí, así es. La revista es una revista académica, aunque está la Universidad del Sur de Florida. Bueno, no, ninguno de los editores vivimos, uno es un español, Juan Carlos Toledano, y un servidor mexicano, pero fueron ellos quienes nos dieron el espacio para publicar la revista, porque allí apareció una de las primeras colecciones de literatura de ciencia ficción en español que no existía en Latinoamérica. Ya aparecieron algunas en Brasil y en Colombia. Hay una librería ahí especializada que se llama Mirabilia ahí en Bogotá. Y en México, bueno, una mía periferia a libros también. Pero sí, a eso se dedica la revista y también y hemos recibido muy poco colaboración sobre cine. Serían bienvenidas. Les voy a pasar aquí en el chat la dirección de la revista. Sí, porque creo que no circula por acá, entonces, No, perdón, es en línea, o sea, no es ah, que circule. Ajá. qué bien. Y bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat de Ángeles Anguneven. Dice, quisiera saber qué teorías de la comunicación se utilizaron para la ponencia de películas de la ciencia ficción en Brasil y en México para templar con ingenio la Guerra Fría. Bueno, perdón, eso lo tendría que contestar Alfredo, sí, pero me dijo que cualquier pregunta que se le dirigiera a él, voy a dar aquí no sé si lo puedo escribir aquí en el chat, el correo de Alfredo. Sí, Sí, adelante. muy bien. Sí, que a él se las dirigieran porque él fue el que se encargó de eso. Yo nada más le di los datos históricos y uno que otro comentario, sobre todo del contexto de la Guerra Fría, ¿no? Libros sobre, como se mencionó ahí, pues aquí lo tengo, un libro sobre la CIA en México, que aquí estaba pues la oficina de la CIA más grande de todo el continente, ¿no? En aquellas épocas, en los años 50. Y que los Estados Unidos tenían oficinas también durante la Guerra Fría en toda Latinoamérica, no sé, de diferentes tamaños, pero en todos lados había para contrarrestar los efectos de la Revolución Cubana y demás. Ya está ahí escrito el correo de Alfredo Supia. Bueno, y si también puedes incluir la dirección de Alambique, Ah, perdón, sí, si sí, la sí, revista. sí. Muchas gracias. Bueno, y podríamos pasar un momento a la presentación de Diego. Yo pensaría que este tipo de cine pertenece a lo que yo llamo la segunda modernidad, porque estos personajes están buscando un encuentro con su propia identidad, ¿no? No sé si tú ubicas, eh, y qué tipo de encuentro consideras que ocurre en esta película y por qué sería tan interesante, ¿no? Tan importante. Pues yo creo que David, que además es peculiar porque otra característica de la serie es que este personaje, David Martínez, y su mamá, Gloria Martínez, pues son latinos en esta nueva ciudad que está planteada para la serie y para el videojuego, que es Night City, que está ubicada además en algún pedazo de California, ¿no? En Estados Unidos. Y pues bueno, él es un joven talentoso, en la escuela tiene las mejores calificaciones, pero su condición económica lo hace estar siempre en la orillita de ser expulsado, porque no le alcanza para las mejoras y pues para digamos, el nivel de vida que implicaría ir en la Academia Arasaka, que es la más cara pues, de este lugar. Es una academia además vinculada
con la empresa Arasaka, que es la gran corporación. Entonces, David pues tiene esta serie de problemas económicos, de vivir pues en una situación, él como, pues ya no como migrante, pero sí como hijo de inmigrantes en esta nueva ciudad, que lo hacen a él, al unirse a la banda de cyberpunks, logra encontrar algo que él estaba buscando, ¿no? Logra tener un lugar. Después de que muere su mentor, Maine, pues él toma el control de la banda y se vuelve, pues también un mercenario, por supuesto, ¿no? Uno logra ver con claridad que a él lo contratan para hacer misiones casi suicidas y pues ganar dinero, ¿no? Entrando a rescatar, por ejemplo, a una persona secuestrada de unos maleantes, pero también a robarle a una corporación un arma militar para dársela a otra corporación militar. Entonces él creo que poco a poco va encontrando su lugar en el mundo, del que no tenía mucho que hacer, pero su destino ya está marcado por el abuso de los implantes y del cromo que va teniendo. Entonces, digamos que su encuentro se va diluyendo, ¿no? Él encuentra un lugar pues en la sociedad, aunque sea como un criminal, y ese lugar pues está sellado por la muerte, ¿no? El futuro de esa forma de vida pues va a ser la muerte tarde o temprano por, por el abuso del cromo, igual que los anteriores, ¿no? En los que él se inspira. Además, sus modelos a seguir son modelos ciberpsicópatas. Pero ¿qué fue lo que te interesó para hacer una presentación sobre la película? Porque, bueno, en el campo enorme de la producción actual se puede perder, ¿no? Sí, pues lo primero que vi en la serie era, que me llamó la atención, fue el nombre, Cyberpunk, ¿no? Algo que ya se llama como el género. Me pareció primero un poco pretencioso, y el primer capítulo me parecía como un manual eh, de cómo fue integrando los elementos que configuran este universo cyberpunk. Así casi escena por escena hay elementos que no dejan duda de que es una serie cyberpunk, ¿no? La ciudad neón, la ciudad de noche llena de luces neón, la publicidad, la diferencia de clases socioeconómicas, los problemas que existen en la sociedad, ¿no? La alta criminalidad, que se vuelve también un estilo de vida, las formas tecnológicas de relacionarse con las personas, ¿no? Que todos ahora se hablan por medio de ese sistema de intercomunicación, se hacen llamadas pues a través de la mente, o sea, ni siquiera mueven los labios cuando están hablando con otra persona, ¿no? Es un sistema de comunicación novedoso. Entonces, todo eso me llamaba la atención y pareciera como si alguien, para hacer esa caricatura, se hubiera puesto a seguir así. Tengo que incluir un elemento de noche y neón, ¿no? Pues ahí está el diseño. Tengo que incluir a un personaje pobre que sea un antihéroe. Pues ahí está otro renglón, ¿no? Y le fue poniendo palomitas a su estructura narrativa. Y bueno, creo que hay una parte ya muy avanzada que tiene que ver con que se basa en el videojuego que salió en plena pandemia y que fue un fracaso. Además, el videojuego salió para PlayStation y para Xbox, y fue un fracaso porque salió, como ya había una prisa por sacarlo antes del 2022, entonces eso los atoró demasiado, cometieron muchos errores con el videojuego, y pues la gente que lo compró estaba muy molesta porque estaba como un juego de rol, no estaba bien hecho, ¿no? Tenía muchos problemas, tenía muchos glitch, muchas fallas en el sistema de juego. Y la serie, bueno, salió a suplir, pensaron que iba a ser un fracaso también, igual que el videojuego, y no, la serie fue muy exitosa, tuvo miles de vistas, es una serie de Netflix, y tuvo miles de vistas en las primeras semanas. Eso, pues más bien le fue mejor que al videojuego, aunque esté basada en ese mismo universo. Por eso me llamó la atención, ¿no? Porque me parecía como hecha con un manual de cómo crear tu serie Cyberpunk, y parecía que lo iban llenando, y de alguna manera, pues sí, lo tiene.
creo que no le afecta de manera negativa, pero pues, es un producto de esta época de series eh, en Netflix. Bueno, volviendo al cine latinoamericano, estas películas que se producen en nuestra región tienden a ser efectivamente carnavalescas, ¿no? Hay incluso la participación de comediantes muy conocidos, eh, y creo que es una tradición que se mantiene hasta ahora, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, recuerdo una película chilena que se llama Chile Puede, sobre un astronauta que, bueno, también es algo muy parecido a los aparatos de las películas del Santo, y cuando finalmente lo lanzan al espacio, eh, recuerdan que nunca pensaron cómo hacer que regrese, entonces tratan de buscar a alguien que les diga cómo regresar al astronauta, ¿no? Son más bien el tipo de humor de, por ejemplo, estos programas de radio de los años 50 y 60, ¿no? Como La Tremenda Corte, con situaciones extremas y es esta visión que Bakhtin llamaba carnavalesca, ¿no? Se toman las convenciones, se subvierten y se parodian, ¿no? Y también esto existe en el cine colombiano en algún momento, ¿no? Pues en el siglo XX sí teníamos ese tipo de realidad carnavalesca asociada a la ciencia ficción, a pesar de que hoy en día todavía tenemos ese tipo de cintas, más o menos todas asociadas al spy-fi. Lo que está haciendo, lo que está pasando en los últimos años es una prevalencia del post-cyberpunk y el slipstream. Películas como Yo Soy Otro, que tratan el problema del virus informático como una cuestión cultural y biológica a la vez, a través de dispositivos tecnológicos que de todas maneras, a pesar de que no están directamente dentro del esquema del cyberpunk tropical o del ciberchamanismo, sí se aproximan muchísimo a estas cosas, pues a esto que sí ha producido la literatura latinoamericana en los últimos 20 años, y nosotros estamos encontrándolo. Entonces, tenemos varias películas, bueno, solo tenemos 9, pero estas películas como Cord y como Yo Soy Otro son películas que se van mucho para allá. De todas maneras, la comedia sigue estando ahí. Hay una comedia romántica que trata sobre un viaje en el tiempo Día de la Marmota, hecha a través de una elemento científico. La película es de hace 5 añitos nada más, y la película muy graciosa, pero tratan de ya imitar el humor de comedia romántica norteamericano con ese tipo de sutilezas y con esta comedia urbana, que yo creo que eso también refleja un poco lo que le ha pasado a la nación colombiana durante los últimos 50 años, y es que nos hemos ido convirtiendo rápidamente en un país altamente urbanizado, con campos vacíos, y eso nos ha llevado a una cultura que busca limitar las otras urbes, ¿no? Y imitar esta sociedad y esta seriedad y este drama, sí, europeo y norteamericano. Eso ha pasado en los últimos años. Pero la mayor parte de nuestra historia, sí, efectivamente, lo carnavalesco era lo nuestro. ¿Sí, Rocío? Y bueno, primero felicitarlos a todos por la mesa, ha sido muy interesante escucharlos y nada más comentar porque se me hace muy interesante como todas estas coincidencias y relaciones que se pueden ir tejiendo entre las diferentes presentaciones y mesas. En la mesa de feminismo, Leticia Weber habló de esta película brasileña del 2021, Lucy Creide va a Marte, que me parece que está un poco en sintonía con el último comentario del que hablaba el doctor Zavala, ¿no? De cómo desde nuestros países se hace todavía este tipo de cintas que son paródicas, ¿no? De la ciencia ficción. Nada más, o sea, como abonar. Gracias. Sí, porque se caracterizan por esa hibridación genérica que ya estaba, por ejemplo, aquí en México
en el cine de Gilberto de los años 50, o sea, como Tintán y otros actores, ¿no? Hay una hibridación con la comedia y con elementos del cine musical, ¿no? Creo que es también, por ejemplo, una característica de la chanchada en Brasil, ¿no? Y es esta combinación genérica que al final es muy espectacular y muy divertida, aunque a veces se pierda la secuencia narrativa y todo eso realmente no tiene tanta importancia como, por ejemplo, esta celebración de estar jugando con las convenciones, ¿no? Creo que ha levantado la mano el doctor Sí, Fernández. Miguel Ángel, sí. Sí, nada más quería agregar que también en Brasil el mismo fenómeno en aquella época, y que una de las productoras, no recuerdo bien el nombre, es Atlántida, se dedicaba a hacer películas musicales y de repente le dio por hacer estas películas ahí de la base de espacial, de pesquisas espaciales o investigaciones espaciales de Cabo Carnaval, ¿no? Y es precisamente pues, sí, esa misma idea de... Y como curiosamente en Latinoamérica casi siempre que tratan, digo, hay excepciones muy destacadas, pero casi siempre que tratan de imitar películas más serias, pues no salen, casi nunca salen bien, ¿no? Pero las parodias, eso sí, salen muy bien siempre. Y en cambio acá en México más bien hay un intento en los últimos 10 o 15 años de hacer lo que tú llamas algo más, como más serio, hacer propuestas utópicas o distópicas de carácter incluso político, ¿no? Como Pachito Rex, por ejemplo, ¿no? Donde se combina tecnología para hablar de la situación que cambia cada sexenio y cosas parecidas, ¿no? O homenajes no solamente al cine norteamericano, por ejemplo, La Región Salvaje, que es un homenaje a una película polaca, ¿no? De terror, eh, pero que entonces, en ese caso, las distopías, ¿no? Pero bueno, es muy interesante otra vez ver lo que hay en común en todos los países. Por ejemplo, está título como Agente Ñero Ñero 7, o sea, desde el título hay una intención paródica que el espectador está dispuesto a aceptar, ¿no? Y disfrutar. Y que le lograron hacer una secuela muy costosa que se llama Comando Jungla. Entonces, Ñero 7, Comando, tuvo segunda parte. La segunda parte lastimosamente no le fue bien en taquilla, entonces no volvieron a hacer más. Pero es que de todas maneras hay un público que al encontrar ese tipo de burlas reivindicatorias de su clase social están dispuestos a consumir el producto. Lo que no se esperaban era que la gente fue a verla por la curiosidad, pero como la película no era buena, cuando sacaron la segunda parte, al mismo público que había visto la primera no le interesó. Bueno, y por ejemplo, cuando hablas de Spy-Fi, es una combinación de cine de espías Y con ciencia fantástico. ficción. Sí, sí, el caso paradigmático es James Bond, o sea, es espía, pero sobre todo en la época de Roger Moore, la gracia de James Bond era las máquinas, era tener toda esta tecnología que obviamente en el de hoy en día, pues por el momento histórico en el que estamos, ya las máquinas sí tienen que estar, pero no son tan, no marcan la diferencia de lo que le sucede a James Bond, porque inclusive en ese primer Spy-Fi, la máquina también era un símbolo de superioridad intelectual frente al bloque soviético. Pues los espías soviéticos también tenían cosas, pero no eran tan buenas como las de los espías rusos. Que un poquito hoy en día los ingleses se están burlando mucho de eso con sus Kingsman, en el que retoman estos elementos para burlarse del mismo ideal colonial que ha ido perdiendo fuerza, aunque todavía existe, pero ha ido perdiendo fuerza y que era tan fuerte, sobre todo en los 80, sobre todo en esa época, Roger Moore y Pierce Brosnan, que era tan tecnológica la serie. Bueno, también creo que es interesante, en los años 50 no era propiamente un cine fantástico, sino un cine maravilloso, ¿no? O sea, uno sabe
por supuesto que todas estas máquinas en las películas del Santo o del equivalente en Brasil o en Colombia, en otras partes, es de cartón y es solamente un simulacro, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la pretensión de verosimilitud del 007. Sí. Sí, eso también marca un poco nuestra relación con la tecnología en ese momento histórico y cómo justamente hoy en día nosotros también tenemos la habilidad de considerarnos como Latinoamérica, considerarnos merecedores de la producción tecnológica también. Y eso se está empezando a ver en las películas, más que todos los libros, a nivel literario, sí, obviamente esto es un problema que está maravillando a todas las personas, sobre todo esto que se está haciendo en Chile y alrededor de las inteligencias artificiales por lo mismo de la dictadura. Pero además estas formas de cyberpunk tropical y ciberchamanismo, pensando todo lo que pasó en Cuba hace 20 años con la obra de Eric Mota y con todas estas personas que estaban creando todos estos universos que nos justificaban a nosotros unos modelos tecnológicos propios, ¿no? Naturales y justos, o sea, sobre todo el reconocer nosotros como sociedades capaces de producir tecnología, una tecnología diferente y propia, ya no es de cartón, es propia, así sea, que es justamente lo que también está sucediendo un poquito con el cine de ciencia ficción africano, ¿no? Llegan todas estas películas medio cyberpunkescas africanas de toda esta gente con teclas de computador pegadas que están justificando y validando estas expresiones artísticas más allá de expresiones tecnológicas, ¿no? La idea de otra forma de tener tecnología poco a poco penetra. Hay una película colombiana del año pasado, no está incluida en mi investigación porque se me salió del marco histórico, que se llama La Otra Forma. Es una película de animación que justamente está orientada hacia estos nuevos paradigmas de la idea de que nosotros podemos pensar estos otros modelos que no son la tecnología europea y la tecnología norteamericana, sino son otras tecnologías con naturalezas diferentes, con formas de proceder diferentes. Se las súper recomiendo, la van a estrenar ahorita en México, va a estar en México, si no estoy mal, en diciembre. Supongo que no va a tener así como la super difusión porque es una película animada colombiana, pero una muy buena película de ciencia ficción. Bueno, sí, es muy interesante porque, por ejemplo, en México, ¿podría repetir el nombre de la película? La película se llama La Otra Forma. Es una película animada. No es animación para chiquitos, no es animación para personas, o sea, es una animación política. Entonces, supongo que va a ser muy como del circuito de la Cineteca y esto. Sí, claro, porque en cambio, por ejemplo, en México en 2012 se hizo una película que se llama Sleep Dealer, donde es al contrario, es tomar la tecnología de avanzada y apropiársela para intervenir ahí. Entonces, esto, bueno, fue muy difundida, pero en ciertos circuitos, pero es interesante ahora ver esta visión de una producción propia, ¿no? Y bueno, por cierto, hace un rato vi que Mariel encendió su cámara, no sé si querías comentar algo, Mariel, solo estamos hablando unos 3 o 4. No, no, claro, claro. Sí, la otra forma, gracias. Bueno, por último, sí me gustaría que si pudieras, Miguel Ángel, hablar un poquito más de la revista Alambique, cuándo se creó y tienen, decías, muy pocas colaboraciones sobre cine, pero creo que la única que hay en español, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Sobre ciencia ficción y literatura fantástica. Sí, bueno, hablamos de la revista ya justo este año cumple 10 años. Y procuramos sacar un número al año y a veces algunos números especiales con editores invitados. Y sí, ya tiene, lo que más recibimos es, bueno, recibimos colaboraciones en español, bueno, principalmente en inglés porque pues, está en la Universidad del Sur de Florida, que está en Tampa Bay, pero casi todas últimamente las colaboraciones, la mayoría son en español, no hay ningún problema, pero también recibimos en portugués.
y casi en portugués al principio recibíamos bastantes, pero ahora ya han bajado mucho. Y pues hay otra en España que se llama Brumal, aunque está más enfocada en lo fantástico más que en la ciencia ficción. Brumal también es digital. Brumal, ¿cómo? No, Es es digital. española, Ah, española. español. En Ujú. papel. No, es en línea también. Ahora ya como que ya están este tipo de revistas, pues es más fácil de editarlas en línea y distribuirlas, porque pues sí, hemos visto, tenemos herramientas, afortunadamente, que nos dicen desde dónde nos leen y, o sea, es increíble que nos lean gente, he visto que tenemos lectores en Alemania, hasta en Ucrania ahora durante la guerra, pues ahí tenemos descargas en Ucrania tantas, descargas en tal país tantas. Entonces sí, creo que es algo muy, a ver, pero me lo están preguntando. Ah, sí, ahorita, bueno, Alambique ya ya di la dirección, ahorita les doy la de Brumal, que se llama Brumal, Revista de Investigaciones sobre lo Fantástico. Ahorita les doy el Ah, muchas gracias. Sí, claro. de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahí está. Ah, muy bien, bueno, lo vamos a visitar. Así, revistes con E. Sí, porque es catalán, entonces, Ah, ya. y creo que aceptan incluso colaboraciones en catalán. Gracias, Ah, también ya lo compartió Diego. Ujú. buenísimo. Muy bien. Bueno, pues las vamos a visitar y a ver si todos se animan a colaborar con Sí, cine. gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por sus participaciones y preguntas. Y bueno, creo que con esto podemos terminar esta mesa para tener tiempo y preparar el inicio de la clausura. Vamos a tener una conversación con el director de la Biblioteca Latinoamericana de Cine, que tampoco es muy conocida, para saber eh, cuándo se creó, qué materiales tiene y cómo funciona. Entonces los invitamos dentro de 10 minutos también Perfecto. en esta misma sala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura. Muchas gracias. Ahorita nos Hasta vemos. luego. Tengan bonita tarde. Gracias.